¿Cómo les va, gente querida? Bueno, video de Siciliano en el taller. En esta ocasión les traigo de la calidad Robust un jueguito de tubos que verdaderamente no puede faltar en la valija de ningún electricista, de ningún plomero, de ningún gasista o cualquier técnico que ande haciendo reparaciones. Les muestro la llave Crique, que verdaderamente su peso demuestra la calidad. El reversor es muy bueno, tiene la extracción rápida del dado. Tengo una Stanley igual y si yo le tapo la marca no sé cuál es cuál. Las estuve usando en el trabajo, verdaderamente son muy buenas, muy recomendables. ¿Qué crítica le puedo hacer a Robust? Que tendría que venir un prolongador ya sea de 4 pulgadas o 3 pulgadas como para anexarle al dado. Y en algunos oficios se necesita los daditos o los tubitos en pulgadas. Estaría bueno que de este lado completen el juego con daditos en pulgadas. Las medidas verdaderamente son útiles porque va desde los 5 milímetros a los 14. La llave resiste muy bien el torque de ajuste en 13 y 14 milímetros, que puede ser un poquito elevado, pero verdaderamente va muy bien. Yo la verdad que Robust lo banco. Escuchen cómo trabaja. Con una mano se hace difícil, pero el que entiende de herramientas aprecia lo rápido que es el clic. Tenemos el expulsor, que parece una pavada, pero yo he visto gente tironear del tubo porque no lo sabían, no lo podían sacar. Claro, porque hasta que uno no presiona, vamos a hacer un poquito de foco ahí, ahí sí, hasta que uno no presiona, no libera el dado. Y bueno, son secretos que a lo mejor a veces parecen obvios, pero no lo son. Así que bueno, gente, se los recomiendo para lo que es electricidad, en la valija del electricista. Si tiene que armar un ventiladorcito de techo, va perfecto. El plomero, por ahí si tiene que ajustar algún sanitario o algo, va perfecto. El gasista, bueno, por ahí necesitaría los dados en pulgadas. Y en todos los casos se necesitaría el prolongador. Yo pondría acá un prolongador de 3 o 4 pulgadas, como dije, como para que quede un juego completito. Pero la verdad que no me decepcionó para nada. Estuve trabajando con dado de 8, dado de 10, dado de 13 y no se marcaron y resistieron perfectamente el ajuste. Obviamente estamos hablando de medidas chiquitas, pero son muy cumplidores. Les mando un saludo. Gracias por seguirme. Espero no aburrirlos. Los videos están hechos con las mejor de las ondas. Y bueno, con que una persona diga esto me sirve, yo ya me siento satisfecho. Saludos.